¿Qué tal? Debido a los últimos acontecimientos geopolíticos graves que han afectado a la humanidad en general, quiero hacer este video haciéndome 3 preguntas. La primera, ¿por qué Dios no ha acabado con esta barbarie? Siendo en su integridad una figura omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Por qué aparentemente no ha sucedido la segunda venida de Cristo? Y la tercera pregunta, ¿por qué tenemos la relación con Dios que tenemos? Comenzamos por la primera. ¿Por qué Dios no ha acabado con esta situación? Y comienzo con una analogía. Imagínense que estamos en un sueño y en ese sueño aparecemos, como en la mayoría de los sueños, y estamos trabajando en una empresa y nos encontramos haciendo ciertas actividades, ciertas tareas que nos indican para entonces poder hacer nuestro trabajo bien. Pero dentro del transcurso de ese sueño, de ese trabajo, nos damos cuenta que no sabemos si estamos haciéndolo bien o no, porque sencillamente no conocemos al jefe de la empresa, y es más, nos damos cuenta que nunca lo hemos visto, no lo conocemos. Valga la analogía en la vida. La vida es el sueño, la empresa es el dogma de las actividades que hacemos, y el dueño de la empresa es Dios. Nosotros pasamos la vida teniendo una relación prácticamente imaginaria y autosugestiva con Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué necesariamente tenemos que tener una relación con Dios tan indirecta, tan autosugestiva, tan críptica, tan entre líneas, tan abstracta? ¿Por qué no tener una relación con Dios directa, concreta, sin intermediarios religiosos o figuras de religión? ¿Por qué no directa? Siendo entonces el fundador de la materia, de la creación, de la presencia, ¿por qué entonces no tenemos acceso a ese Dios? Entonces la pregunta sería también, entonces Juan, ¿cómo hacemos para tener acceso a ese Dios? Yo lo planteo de esta forma. ¿No es más fácil pensar que tenemos una idea errónea o incompleta de Dios que pensar de que la tenemos correcta y por eso, y por qué no tenemos acceso a Dios? Yo creo que la primera cosa para tener acceso a Dios es eliminar los conceptos que tenemos de Dios, que no solamente son limitados, incluso quizás sean erróneos y estén allí para confundirnos. Entonces, nosotros pensamos que Dios es objeto de su propia creación. No, Dios no es objeto de su propia creación. Dios es quien hace el programa de la realidad y en donde existen fenómenos dentro de esa realidad, pero Dios precede a la forma. Dios es la imagen antes de la imagen. Dios es el sonido antes del sonido. Dios es la forma antes de la forma. Dios vio antes de haber. Eso es entonces Dios, porque la pintura no precede al pintor, el pintor precede a la pintura. Entonces no podemos visualizar a un Dios objetizado dentro de su creación, porque entonces no sería un Dios. Dios no está limitado a no aparecer dentro, pero podemos decir que Dios está fuera del perímetro de la totalidad de la creación. Eso podría definir mejor a Dios. No es un Dios limitado y no es un Dios inaccesible como nos lo quisieron hacer ver. En estas religiones donde tú creciste, religiones donde la carne era menor que el espíritu, religiones abrahámicas, helénicas, agustinianas, donde eran duales, donde tenías que suprimir las funciones naturales del cuerpo para alcanzar fines espirituales elevados. ¿Ok? Entonces, no. Podemos entonces cambiar esa idea de que tenemos de Dios, como por ejemplo, revisar cómo los orientales percibían aquel fenómeno llamado Dios o adjetivos semejantes. Si tú usas bombillos de luz que no fueron inventados en tu país ni en tu cultura, si tú usas tecnología, si tú usas elementos, herramientas, arte, ciencia, estudias otra cosa, ¿por qué no estudias ideas de Dios que vienen de lugares más lejanos? Al final todos somos seres humanos y tenemos los mismos órganos internos. ¿Por qué nuestra ideología tendría que ser diferente? ¿Por qué no escuchar al prójimo de lo que tenga que decir de Dios? Para los orientales,
muchos de ellos Dios no es una figura, sino es una entidad. Y nosotros, como decía también Spinoza, somos células del cuerpo total de Dios. Es decir, somos parte de Dios. No es que no nos merecemos a Dios, sino que somos parte de Dios. ¿Ok? Yo me di cuenta de esto un día, en mi vida cotidiana, cuando mi mamá estaba sucediendo algo en mi familia y mi mamá vio que había algo injusto. Y ella dice, ojalá Dios entre en esta situación porque esto es muy injusto, es muy malo. Y como que sí, es verdad. Pero luego pasó el suceso y todo siguió su curso natural. Y pensamos, ¿por qué Dios, en su magnificencia, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, por qué no solucionó algo tan sencillo en la materia que Él mismo creó? Esto verdaderamente era injusto, era inhumano, pero no hizo nada. Entonces yo reflexionando me di cuenta, ya va. En el momento que mi mamá concientizó que eso era injusto, el Dios vivo, en la conciencia viva, estaba habitando en ella y ella tenía el libre albedrío de invocar la entidad de Dios en sí misma y poder incluso dar un verbo, dar una palabra en esa situación y quizás podía traer resolución. En nosotros existe ese poder porque nosotros somos activamente parte del cuerpo total de Dios. Eso nos lo enseñan otras sabidurías. O por ejemplo las filosofías o religiones no duales de Oriente, como por ejemplo la Advaita Vedanta, donde habla Dios no siendo un ser, sino siendo una entidad infinita de conciencia. Ellos le llamaban Brahman, el océano infinito de la conciencia. En el instante donde salió una gota de agua, eso era la alma individual y la llamaban Atman, que no era sino un momento en el tiempo fuera de su verdadera identidad, que era el océano infinito de la conciencia, y luego retornaba y se volvía lo que siempre fue y nunca dejó de ser, Dios. Entonces, entendiendo a Dios distinto, podemos estar más cercano a Dios y podemos racionalizar, podemos tener una relación directa, concreta, ordinaria con Dios, porque Dios eres tú, soy yo, somos todos, y todos co-creamos en cooperación una realidad, mala o buena, pero somos. Y la piedra, la flor, el aire, el viento, los animales, la naturaleza en sí misma, el cielo que nos protege, la tierra que nos sostiene, son parte del cuerpo total de Dios, por darle una analogía. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la responsabilidad está dentro de nosotros. Si hay conciencia, está el principio de Dios activo en ti. Entonces, entendiendo que, o reescribiendo el significado de lo que nos conocemos como Dios, quizás podemos entender que la segunda venida de Cristo viene a través de nosotros, porque no es la apariencia del ser divino, son los fundamentos internos, son las características internas que definen a la divinidad. Si aparece una imagen de Cristo que se puede hacer holográfica, vas a creer que vino Cristo. Y luego, su fundación interna, sus características internas no son semejantes al Salvador. Entonces vas a creer en la imagen. Es lo que está por dentro. Si tú sigues los principios de Cristo y tienes el estado crístico de conciencia, tú eres Cristo y todos nosotros somos la segunda venida de Cristo, porque lo que pensábamos de Dios no funciona. ¿Cómo reescribimos a Dios ahora es lo que importa? ¿Y cómo acabamos con esta guerra? Nosotros, con nuestra conciencia y entendiendo que somos poderosos y unidos, podemos lograrlo. Claro, es difícil porque pareciera que individualmente ganamos más, pero es una ilusión. Revisa Game Theory, la teoría del juego. Te lo explica claramente. Es una teoría de ciencia brillante, donde fundamentalmente el mundo funciona por cooperación y siempre que se coopere, se irá mejor, aunque el ambiente que nos rodee esté muy mal. Si hay un grupo de personas cooperativas, esa unión es inquebrantable y crece y crece y crece hasta ganar el terreno, porque la cooperación es el fundamento de la vida, la simbiosis, la sinergia. No existimos sin cooperación. Entonces vamos a pegarnos a la fundación de la realidad. Y están pasando muchas cosas malas, pero también están pasando muchas cosas buenas. Si nos unimos y cooperamos, podemos hacer grandes cosas. No estamos de acuerdo con la matanza que están haciendo. No estamos de acuerdo. Yo invoco al Dios vivo que habita en mí para acabar con todo esto. Y espero que tú también lo hagas. Y tú eres capaz de muchas cosas. Empieza a mover pequeñas piezas y te darás cuenta que harás un gran muro. Un muro de amor, de protección para los demás, para tus seres queridos, para lo que crees que es importante verdaderamente en la vida. Si el ego es importante, dale importancia para lo bueno, no para lo malo.
trae cosas maravillosas, ideas que nunca se han visto, porque el principio de Dios últimamente es la creatividad mística, misteriosa, que no se sabe de dónde viene, pero está. Si tú estás aquí significa que hay un Dios. Entonces, no es como nos lo hicieron ver. No es que biológicamente, no es que la carne es mala, no es que nuestros sentidos son malos, no. Son buenos porque para eso los tenemos, para poder vivificar y percibir todo lo que nos rodea. Pero ¿cómo los estamos utilizando? ¿Los estamos usando para bien o para mal? Good, God. Devil, evil. ¿Te das cuenta? Tiene que ver incluso el significado en inglés de la palabra good, God. Evil, devil, el diablo. ¿Entiendes? Entonces, el verbo nos da cierto mensaje. Utilicémoslo para bien. Así que bueno, ese es el mensaje que quería traer el día de hoy.